Empezar a leer el libro de Deuteronomio. Si no tienes Biblia, no te preocupes, levanta la mano y nosotros te facilitamos una Biblia. Y bueno, mientras abrimos nuestra Biblia, damos la bienvenida a todas las personas también que nos siguen en la transmisión por medio de Facebook. Esta noche el tema que vamos a estar revisando se llama la palabra de Dios en mi casa. ¿Cuántos creen que es necesario tener la palabra de Dios en nuestra casa? Amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia, si son tan amables, en Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de nuestra Biblia y vamos a leer Deuteronomio capítulo 11, los versos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11, versos 18 al 21. Y cuando estés ahí, levanta tu mano para que sepas que podemos comenzar a leer. Sí, así es, Deuteronomio 11, del 18 al 21, dice así: por tanto pondrán estas mis palabras en sus corazones y en su alma, y las atarás como una señal en su mano, y serán por frontales entre sus ojos, y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y todos decimos amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y ahorita comenzamos con nuestro estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre en ella encontramos la dirección para nuestra vida. Ayúdanos en esta noche a entender la importancia que hay en conocer y vivir tu palabra, y principalmente que esta palabra tenga una aplicación en nuestro hogar. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Ven y convéncenos, Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad. Permítenos darle gloria al nombre de Cristo con todo lo que somos, pensamos y hacemos. Te lo pedimos, Señor, en tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, Deuteronomio, como ustedes saben, es el quinto libro de la Biblia. Nos recuerda la ley. Deutero es segundo o posterior y nomos es ley. Es la segunda ley o el recordatorio de la ley. El pueblo de Israel está próximo a entrar a la tierra prometida. Ellos en este momento no están habitando casas, viven en tiendas en el desierto. Sin embargo, Dios, por medio de Moisés el libertador, les da este mensaje. Les está hablando y les hace el énfasis que la importancia para el pueblo de Israel debe estar radicada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Voltea con la persona que tienes al lado y dile: lo importante es conocer la palabra. Como que se lo murmuraste, pero yo supongo que le querías decir de todo tu corazón que lo importante es la palabra. Lo importante es la palabra, mis amados. Fíjate la importancia y el énfasis que le da Dios. Dice: por tanto pondrás estas mis palabras en tu corazón. El primer lugar donde tiene que radicar la palabra es en nuestro corazón. Muchos de nosotros nos decimos cristianos, y decirse cristiano es fácil. Parecer cristianos es lo complicado. Siempre o con mucha frecuencia, cuando predico de la palabra de Dios, cuando le comparto a alguien, cuando estoy hablando con alguien que aún no se convierte, o llego a algún lugar, a alguna casa y me invitan, cuando comenzamos a hablar, no falta quien sale a dar una opinión, un comentario, que se expresa muy mal de los cristianos. Y dice: no, es que fulano ya se dice cristiano, o los cristianos es puro dinero, o los cristianos es esto y los cristianos es lo otro. Porque tristemente hay tantos que se dicen cristianos pero que viven como el diablo, que le hacen muy malas relaciones públicas a la obra del Señor. Tenemos una muy mala propaganda allá afuera, principalmente por esto, porque es muy fácil decirse cristiano, pero lo complicado es serlo. Es hasta cierto punto relativamente fácil venir los domingos y los miércoles, escuchar la palabra y tener una Biblia, pero lo importante no es que las palabras estén simplemente escritas en el papel. Lo radical, lo importante es que la palabra esté en mi vida. Porque si la palabra está en mi vida, yo voy a llevar la palabra a mi casa. Para darnos cuenta cómo marcha una iglesia,
para darnos cuenta quién es verdaderamente cristiano o no, no tendríamos que estar revisando solamente cómo se comportan los miembros cuando nos congregamos. Tendríamos que estar revisando cómo son las cosas en tu casa, y cómo sea el ambiente en tu casa y la dinámica de tu familia mostrará si eres o no un verdadero creyente, si estás aplicando o no lo que se te enseña y lo que practicas. Tú puedes decir que oras y puedes decir que lees la Biblia, pero si no hay una conducta que respalde esa oración y esa lectura de la palabra, ni es oración ni es lectura de la palabra. Por eso Dios le está haciendo este énfasis a los israelitas previo a entrar a la tierra prometida. Lo importante es que tengan la palabra en su corazón y que se la pongan en medio de los ojos para que la estén viendo y se la aten como un recordatorio en la mano para que todo lo que hagan, lo hagan de acuerdo a la palabra. Y luego les dice, y la escribas en las paredes de tu casa. Todo esto, que se la pongan entre los ojos, que la traigan en la mano y que la escriban en las paredes de las casas, es en sentido figurado. No vas a llegar a tu casa a escribir el Salmo 23 en la pared de tu cuarto, puedes hacerlo. De hecho, ya en la librería tenemos algunos pergaminos, pues si te quieres llevar a alguno, tienen versículos y promesas del Señor, pero no es eso a lo que se está refiriendo. Cuando dice que la palabra tendría que estar escrita en las paredes de una casa, habla de este compromiso, de que si yo realmente creo la palabra de Dios, tengo que vivir la palabra de Dios. El otro día hablaba precisamente de esto, de los cristianos que llenan sus casas con versículos, ¿no? Está el cuadro de Moisés abriendo el Mar Rojo, y está todos los salmos, el Salmo 91, el Salmo 23, y un montón de versículos por toda la casa, y es lo único de la palabra de Dios que hay en la casa, porque nadie habla la palabra de Dios, nadie estudia la palabra de Dios, nadie medita la palabra de Dios, y en esa casa no se toman decisiones conforme a la palabra de Dios. Yo sé que ninguno de ustedes entra en ese rubro que estoy diciendo. Ustedes son de los que sí tienen sus cuadros con los versículos, pero porque los viven. Y elegimos los versículos que más nos representan y nos recuerdan cómo debemos vivir. Pero es lo que este estudio tiene como objetivo, que tú te des cuenta si la palabra de Dios mora en tu casa. Como creyente, la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Si está en tu corazón, entonces está en tu casa. ¿Cuánta palabra de Dios sale de tu boca? Cuando hablas en tu casa, ¿hablas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O hablas de lo que está pasando en la tele? ¿O hablas de la serie de moda en las plataformas como Netflix y esas cosas? ¿O hablas del chisme de moda, del artista que van a meter a la cárcel, o qué sé yo? ¿Qué es lo que hablas en tu casa? Fíjate qué interesante que dice que estas palabras se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes en el camino. Si la palabra está en tu corazón, entonces saldrá ¿por dónde? Por tu boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En nuestros hogares constantemente hay conflictos y se toman decisiones. Y fíjate que dije conflictos y no problemas ni pleitos. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo? No, un conflicto no es no estar de acuerdo. No estar de acuerdo es una diferencia. Una dificultad. Un conflicto es una situación donde tenemos que llevar a cabo acciones. Y por ejemplo, hay un conflicto porque mañana tenemos que ir a trabajar. Es un conflicto porque tenemos que levantarnos temprano y hay cosas que hacer para resolverlo. Y hay toma de decisiones todo el tiempo. ¿Cómo enfrentas esos conflictos, esas adversidades y esa toma de decisiones en tu casa? Te sientas, abres la Biblia y revisas qué dice la Biblia con relación a ese tema, o abres tu boca y sacas tus mejores ideas, tus mejores estrategias y buscas un culpable porque alguien va a tener la culpa y ese no soy yo, y hay que quemar leña verde a alguien. ¿Cómo enfrentas los conflictos en tu casa? Porque cuando no los enfrentamos con la palabra de Dios, entonces surgen los problemas, los pleitos, las diferencias. ¿Cuántos hay aquí esta noche que somos padres? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Según tus ideas? ¿Lo que te enseñaron? ¿O según la palabra de Dios?
¿Cuántos son casados en esta noche? ¿Cuántos vienen con su esposo o su esposa? Cuando te deschongas, porque sé que te deschongas, no me lo tienes que platicar, desde acá se nota. Cuando discuten bíblicamente. Dices, no, es que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer esto, déjame servirte. ¿Así dices? Los esposos le dicen, no, es que la Biblia dice que te ame como vaso frágil, siéntate mi amor que yo te atiendo. No, porque si la palabra de Dios no está en nuestra mente, nunca va a salir por nuestra boca y menos va a estar en nuestra casa. Y es ahí donde está el conflicto. Y los hijos, ¿cuántos acá tienen padres? ¿Tratas a tus padres como dice la Biblia? ¿Los reprendes con amor cuando deben ser reprendidos? ¿Te sujetas a ellos? ¿Los honras? Es todo un reto ser un verdadero creyente, porque el Evangelio consiste no solo en palabras, sino en poder de Dios, en hechos, cosas que respaldan lo que creemos. Por eso Dios hace este énfasis en su pueblo. El que es pueblo de Dios tiene la palabra de Dios en el corazón, en todo lo que dice, y lo lleva a su casa. ¿Cuán privilegiados somos de tener la Biblia impresa en nuestro idioma y en varias versiones? Si la Reina Valera se te hace complicada entenderla, está la Nueva Versión Internacional, la traducción Dios habla hoy, la Palabra Viva. Hay un montón de traducciones que nos ayudan a entender la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente están pensando en hacer lo que van a hacer mañana de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Hoy vamos a llegar a nuestra casa, si Dios lo permite, a encontrarnos con nuestra familia. Te encontrarás con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con quien llegues y te reciba. ¿Cómo van a cerrar la noche? ¿Qué van a hacer? ¿Y eso que van a hacer es de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Lo decidieron porque dice la palabra? ¿O simplemente lo hacen? Porque si la palabra de Dios no está en mi casa, no está en ningún lado. No está en mi corazón, no está en mi mente y no está en lo que yo hago. Porque el lugar en donde yo me muevo y el centro de operaciones de todos nosotros es nuestra casa. Y si ahí yo no llevo la palabra, es porque no la llevo a ningún lado, no la tengo conmigo. ¿Es confrontante? Sí. Pero entonces, si podemos darnos cuenta que quizá en nuestra casa falta palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que dice el punto 1 que va a aparecer en pantalla, que es, necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver. En Nehemías capítulo 8 hay una historia. Como tú sabrás, Nehemías y Esdras conducen al pueblo de regreso a Jerusalén para edificar la ciudad y que vuelva a estar el templo con el sacrificio y vuelva a haber culto a Dios. Y el pueblo está hace muchos años alejado de la palabra de Dios. Incluso habían aprendido otro idioma. ¿Sabías esto de la historia de Nehemías y de Esdras? Sí, el pueblo de Israel dejó de hablar hebreo y empezaron a hablar persa. Estaban inmersos en el imperio persa. Fueron primero cautivos por Babilonia y después vinieron los medos y los persas y los capturaron. Y de ese imperio medo-persa ellos regresan y no sabían leer la Biblia en el original hebreo. No hablaban este idioma. Se habían vuelto analfabetas espirituales. Y a veces nosotros estamos igual. Bueno, yo sé que quizá no sepamos leer hebreo, no vamos a leer el idioma original, pero ¿cómo hemos perdido la capacidad de hablar el mismo lenguaje que Dios? ¿Cómo hemos dejado a un lado lo que dice la Biblia para hacer lo que creemos nosotros? Tan solo piensa, vino la pandemia. ¿A cuántos realmente, sin mentir, porque Dios conoce su corazón, les dolía no poderse congregar? ¿Ves? Hablamos otro idioma. Porque Dios dice, no se dejen de congregar. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Yujú! ¡Vacaciones! El pastor va a predicar desde su casa. Yo veo la predicación en pijama y comiendo barbacoa. Que así se quede, ¿no? Y empezamos a hablar otro idioma diferente al que está en la Biblia. Y pensamos de una manera diferente.
Pero fíjate cómo dice Nehemías 8, del 9 al 12. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, porque el pueblo no hablaba el mismo idioma, le estaban explicando la Biblia, se le estaban traduciendo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: calla, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar en gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando el pueblo de Israel empieza a escuchar la predicación de la palabra, lo primero que hacen es sentirse mal y se ponen tristes. ¿Por qué crees que se ponen tristes? No, porque se dieron cuenta que no la estaban obedeciendo. Porque abren el libro de la ley y empiezan a leer las consecuencias de no poner en práctica la palabra de Dios y las bendiciones que hay por ponerlo. ¿Y dónde crees que se vieron reflejados? En las consecuencias de no obedecerla. Y entonces se pusieron tristes porque dijeron: wow, hemos fallado a Dios, estamos fritos. Pero la palabra de Dios nunca es dada para condenarnos. Dios nos da su palabra, ¿para qué? Para que seamos salvos. Lo primero que hace Dios es confrontarnos con nuestro pecado y recordarnos que estamos mal, pero Dios no nos deja ahí. Él extiende su gracia y nos la muestra. Y cuando tú entiendes la palabra de Dios, lo primero que va a pasar en tu corazón es que te vas a dar cuenta que estás mal y te vas a sentir triste. Pero lo segundo que pasa es que cuando tú realmente terminas de entender el mensaje, te das cuenta que eres profundamente amado por un Dios que no te juzga, sino un Dios que quiere que tú lo ames, lo conozcas y le sirvas. Y entonces por eso los levitas y los sacerdotes decían: bueno, no lloren. Antes estábamos mal porque estábamos lejos de la palabra de Dios, pero hoy la palabra de Dios ha vuelto a casa. No tenemos por qué estar tristes, tenemos que estar alegres. Y entonces el pueblo cambió su manera de estar sin esperanza a estar con esperanza. ¿Hace cuánto que no lees la palabra de Dios en tu hogar? Que no les anuncias las verdades. Pasamos tiempos como familia y hacemos de todo, ¿no? Y vemos el fútbol y pedimos pizzas y jugamos juegos de mesa, o nos sentamos simplemente a ver la televisión, y cuando alguien cumple años invitamos a toda la familia y hacemos carnitas y el pastel, o lo que acostumbres a hacer, pero hacemos reuniones con la familia. ¿En cuántas de esas reuniones les hablamos de la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas oportunidades usamos para que nuestra familia se dé cuenta lo que piensa Dios de su manera de vivir? Porque fue lo que hicieron Esdras y Nehemías. Juntaron al pueblo en una fiesta para que ellos supieran lo que Dios pensaba de su manera de vivir. ¿Qué piensa Dios de tu manera de vivir? Podemos parecer muy buenos, muy justos y muy santos, pero ante los ojos de Dios nadie se puede esconder. Él lo sabe todo. Él lo mira todo. ¿Estás interesado porque tu familia deje de estar viviendo ofendiendo a Dios y empiecen a conocerlo? ¿Qué estás haciendo tú para que ellos escuchen el mensaje? Supongamos que tú me dices: es que en mi casa nadie es cristiano excepto yo. Hay casos que puedes decir: soy un joven o una joven, mis papás no conocen al Señor, yo no mando en la casa, no puedo llegar, incluso me tengo que esconder porque no me dejan venir. ¿Qué estás haciendo tú para predicarles la palabra, para que las cosas cambien? ¿Estás orando? ¿Estás enseñando la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí son cabeza de familia? Deberías de tener temor y temblor, porque si la palabra de Dios no se habla y no se enseña en tu casa, es tu culpa.
Porque para eso te ha puesto Dios ahí. Los que no son cabeza de familia no se salvan. Porque si tú eres salvo y conoces al Señor, Él te ha mandado que vayas y ¿qué? Y hagas discípulos. Y prediques el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Esdras y Nehemías tenían dos posiciones: gobernador y sacerdote. Y lo que hicieron fue utilizar su posición para juntar al pueblo y que el pueblo escuchara la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que no invitas a un familiar tuyo a estas reuniones? ¿Hace cuánto que no te preocupas porque alguno de tu familia que no conoce, venga a conocer? Es fácil caer en el, ya les dije, yo ya les dije y no quieren. ¿Cuándo les dijiste? Uy, hace como 2 años. Yo ya les hablé. Y en estos 2 años para acá, ¿qué has hecho? Dice el presidente, ¿no? Callaron como momias. ¿Está la palabra de Dios en nuestra casa? Si la respuesta es no, tú eres el que no la está llevando. Porque no se trata de tener una vida religiosa, que hablemos de términos que no entienden. Porque incluso a veces aprendemos una jerga cristianoide, medio extraña, y empezamos a hablarles de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Nadie sabe qué es la unción? ¿Cuántos utilizan la palabra unción alguna vez? ¿Cómo hablas de algo que no sabes explicar? Si ni tú lo entiendes, ¿cómo lo van a entender ellos? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la expiación? Son palabras bíblicas que usamos y que a veces decimos y ni entendemos. No, el siguiente punto, por favor. No es solo leer la Biblia, mis amados. Tenemos que explicarla. No es nada más poner los versículos en nuestra casa. ¿De qué te sirve un versículo escrito que no entiendes? De adorno. Hay unas letras pegadas en la pared que no sé ni qué significan. Si alguien en tu casa no entiende la palabra de Dios, ¿de qué le sirve esa palabra? De nada. De nada le sirve. Hablas la palabra de Dios, pero ¿estás seguro de que la estás explicando? ¿Se las pones en términos que los puedan entender ellos? Porque aunque el mensaje general de la Biblia se puede entender con facilidad, ¿cuántas partes de la Biblia hay que son difíciles de entender? Levante su mano, ¿quién de ustedes dice, no, yo leo todos los capítulos y en ninguno me trabo porque lo entendí todo a la primera? No. ¿Qué te hace pensar que los demás lo van a entender tan fácilmente? Si no nos dedicamos a estar hablando la palabra y a estar explicando la palabra, no estamos llevando la palabra a nuestra casa. Hay un claro ejemplo en el libro de los Hechos. Si me acompañas en tu Biblia a los Hechos, si no, apúntalo, yo te lo leo. Hechos capítulo 8, versos 26 al 31. Hechos capítulo 8, versos 26 al 31, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Fíjate, este etíope, eunuco, siervo de Candace, ¿a qué fue a Jerusalén? A adorar. ¿A quién adoraba? ¿Adoraba a Dios?
Él pensaba que estaba adorando a Dios, pero ¿cómo adoras a un Dios que no conoces? Si no entendía la Biblia, ¿podía entender qué estaba haciendo? No, estaba teniendo un acto religioso. No sé si ya te hizo clic, pero ¿cuántos en tu casa creen que están adorando a Dios, pero adoran a un Dios que no conocen? ¿Alguien tiene en su familia alguien que se cree muy religioso, muy espiritual, muy católico, y que hace esas cosas, o de cualquier otra religión, que cree que está siendo muy espiritual y que está adorando a Dios? ¿Alguien tiene a alguien así en su familia? ¿Por qué es así? Porque es ignorante. ¿Tiene fe? Sí. ¿Quiere buscar a Dios? Sí. ¿Pero desde la ignorancia va a encontrar a Dios? No. ¿Por qué el Espíritu Santo mandó a Felipe con el etíope? Para que le explicara. Para que le explicara. No bastaba lo que hacía el etíope para tener una relación con Dios. Mis amados, ¿cuántas personas en nuestra familia hay que tienen una vida religiosa y que pensamos que como tienen una vida religiosa no están tan mal? Pues no están tan mal, pero tampoco están tan bien. Y estar a medias es igual que estar mal. Y lo mandó a que le explicara. Y fíjate la pregunta tan interesante que le hace Felipe. ¿Y entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? Pues si nadie me explica. Si nadie me explica, ¿cómo voy a entenderlo? ¿Cuántos miembros en tu familia hay que no entienden lo que hacen? Que lo hacen de manera ritualista, por tradición, porque lo aprendieron, porque les fue enseñado, y creen que están buscando a Dios porque nadie les ha explicado qué significa lo que dicen creer. Todos los que dicen creer en Dios tienen en su casa una Biblia, la versión que quieras, la versión de las Américas. No es una mala traducción, es una traducción muy clara, pero ¿la leen? No. ¿Los domingos van a que alguien se las lea y se las explica? No. ¿Y entienden cómo vivirla? No. ¿Y quién tendría que estar haciendo eso? Tú. Tú tendrías que estar siendo el faro de luz en tu familia. La palabra de Dios tiene que llegar a tu casa. Pero no podemos decir, sí, que Dios levante a alguien que nos traiga la palabra de Dios. Dios ya te levantó a ti para que tú la lleves. Hay que explicarla, no es solo leerla, hay que entenderla. Tú mismo, cuando estudias y no entiendes algo de la palabra de Dios, ¿qué haces? ¿Te quedas con la duda? ¿O buscas que alguien te enseñe? ¿Cuántos dicen, yo busco que alguien me enseñe? Levanten su mano, los voy a comprometer en este momento. Ok. ¿Cuántos de esos que buscan que alguien les enseñe, toman una clase de estudio bíblico entre semana, aparte de venir a la reunión de los miércoles? Ok. Todos los demás entonces no están buscando que alguien les enseñe. Sí, pero no. Si tú te conformas con lo poquito que lees y lo poquito que entiendes, vas a cambiar ¿cómo? Poquito. Y Dios no dijo, vengan y obedézcanme poquito. Vengan y conózcanme tantito, ámenme poquito y sírvanme tantito. Dios no dijo eso. De hecho, Jesús dice que amemos a Dios ¿cómo? El primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios tantito. Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esfuérzate para amar a Dios. Y no lo vas a amar si no lo conoces, y no lo vas a conocer si no entiendes la palabra de Dios. Entonces tenemos un reto, mis amados. Tenemos el reto de traer la palabra de Dios a nuestra casa de manera formal. Tener un estudio bíblico como familia. Todos deberíamos tener un estudio bíblico como familia. Todos. Mira, voy a poner como ejemplo, porque soy el que está predicando. Pero cuando uno le sirve al Señor, es fácil conformarse. Yo podría decir, yo los lunes atiendo a los coordinadores, y los miércoles vengo a la reunión de los miércoles, y los jueves también atiendo luego a alguien más, y los viernes también atiendo a alguien más, y los martes doy el seminario, y los sábados tenemos eventos los fines de semana, y los domingos predico. ¿Yo a qué horas? Yo no puedo. Yo podría decir eso. Pero a pesar de todas esas cosas que hago, y a pesar de que tengo un trabajo secular, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y que tengo que cuidar a mis hijos, tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios con ellos todas las semanas.
Y en mi casa, que es tu casa, oramos todas las noches y todas las mañanas. Cuando salimos rumbo a la escuela, cuando donde salgamos, cuando venimos incluso a la iglesia, lo primero que hacemos es dar gracias por roles. Cada uno de mis hijos empieza a dar gracias, termino dando gracias yo. Y en las noches es lo mismo, ellos dan gracias y doy gracias yo. Además, ellos tienen su tiempo de oración. En la casa tenemos una dinámica: después de que ellos se vayan, tienen sí o sí que meterse al cuarto a orar. Cada quien debe tener su tiempo devocional. Y además nos sentamos y estudiamos juntos la palabra de Dios. Y son niños que tienen 9 y 11 años, pero se sientan, leen la palabra y les pregunto: ¿qué entendiste? Y me tienen que explicar ¿qué entendieron? Y a veces entienden mejor que yo. Tú tienes que llevar la palabra de Dios a tu casa. No puedes tener el pretexto de yo no sé. Tú como familia debes de tener un tiempo devocional. Y si no sabes, aquí hay un montón de servidores que pueden ir a tu casa a darte una casa de estudio, explicarte la palabra de Dios que tú todavía no entiendes, para que mañana la entiendas y seas tú el que se quede dando esa casa de estudio en tu casa, porque es tu responsabilidad. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, se narra una historia. David manda a traer el arca del pacto a la ciudad. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Usa se ofrece para que llevar el arca. El arca parece que se va a caer y Usa extiende la mano. ¿Y qué pasa cuando Usa extiende la mano? Se muere por irrespetuoso, porque no consideró como valiosa o importante la palabra de Dios. Y entonces muere Usa, y ese lugar se le llama Pérez Usa. Y tiene miedo David de llevar el arca del pacto a su casa. Y entonces, ¿qué hace David? No, ahí la deja, que ahí se quede. Y la mandan entonces, ahora sí vamos, acompáñame en tu Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 10 al 12, dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca a la ciudad de David, y le hizo llevar a casa de Obed-Edom, Geteo, no que estaba dormido, sino que era su raíz. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pregunta: ¿qué tenía dentro el arca del pacto? El arca de la alianza. ¿Qué había en su interior? La vara de Moisés reverdeció. La vara que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. En otras palabras, la palabra de Dios y el testimonio. Cuando Obed lleva la palabra de Dios a su casa, ¿qué le pasó a su casa? Fue bendecida. Fue bendecida, tantito. ¿Sí? No, ¿cómo fue bendecida? Mucho. Todo lo que había en su casa y toda su familia. Cuando tú empieces a tener un tiempo devocional, cuando le des el lugar a la palabra de Dios en tu casa, ¿qué crees que va a hacer Dios con tu casa? La va a bendecir. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae bendiciones. El Deuteronomio dice: y si pusieras en obra mis palabras, estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en la ciudad y en el campo, cuando entres y cuando sales, y serán benditos tus ganados, y serán benditos tus frutos, y será bendito el vientre, y no habrá mujer estéril. Y empiezan una serie de bendiciones por tener la palabra de Dios, como lo dijo, en tu mente, en tu corazón, en tu casa. ¿Cuánto tiempo vas a seguir esperando para que la palabra de Dios llegue a tu casa? ¿No te has preguntado por qué me va como me va? ¿Por qué mi casa es un desorden? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué hay cosas que parecen que no están funcionando? Es bien fácil, porque la palabra de Dios quizás no está en tu casa. No lo hagas por conveniencia, no digas: bueno, ahora una casa de estudio porque dijo Oscar que me va a ir bien. No es solamente que alguien vaya a dar la palabra de Dios, sino que tú creas y obedezcas esa palabra, lo que va a traer bendición.
Pero Dios está interesado en que la palabra que Él habla esté en nuestros hogares, esté en nuestras familias. ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿Con qué la estás guiando? ¿Con qué estás tomando decisiones? Hasta las decisiones económicas. ¿Cómo las tomas? ¿Basado en qué? Cuando Dios te prospera, ¿necesitas considerar la Biblia para saber qué hacer con esa prosperidad? Sí. Cuando tienes escasez, ¿necesitas leer la Biblia para saber qué hacer con esa escasez? Sí. Cuando tienes buena salud, ¿tienes que saber qué dice la Biblia, qué hacer con esa buena salud? Sí. ¿Y cuando te enfermas, no tienes que consultar la Biblia para saber qué hacer con esa enfermedad? Sí. ¿Y lo estamos haciendo? No. Buscamos a Dios solo en emergencias. Cuando el agua ya nos llegó hasta el cuello y no sabemos qué hacer, y buscamos a Dios tantito, buscando que nos ayude tantito. Pero necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para que Dios nos bendiga y bendiga todo lo que hay en nuestra casa. 3 meses bastaron de la palabra de Dios en la casa de Obed-Edom para que todo lo que tenía fuera bendecido. Por meter la palabra de Dios en su casa. ¿Tú para cuándo? ¿Cuál es el fundamento de tu casa? Ayúdame con la música, por favor. ¿Cuál es el fundamento de tu familia? ¿Cómo estás guiando tu casa? ¿Cómo corriges? ¿Cómo disciplinas? ¿Cómo sabes tomar decisiones? En Mateo 7, 24 al 27 hay una parábola del hombre sabio y el hombre necio. ¿Conocen esa parábola? El hombre necio construye su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y el hombre sabio construye su casa ¿sobre qué? La roca. ¿Qué tipifica la casa? Nuestras vidas. Nuestras vidas. Esa casa que construye el hombre sabio y esa casa que construye el hombre necio es su vida. Todos estamos tomando decisiones todo el tiempo. Y esas decisiones que tomamos forman nuestra vida. Ambas casas lucían bien y parecían estar en un buen lugar. Pero sucede algo según la historia, la parábola que nos cuenta Jesús. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien recuerda? Viene la tempestad, la lluvia. Vinieron lluvias y el río se desbordó, soplaron vientos y la casa del hombre sabio resistió la tempestad. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. Estaba edificada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Cristo. Y Cristo es el Verbo encarnado. En otras palabras, esa vida era una vida basada y fundamentada en la palabra de Dios. Por eso cuando le vinieron los ríos y el viento y las tormentas, su vida permaneció. No dice que no se mojó, no dice que no se estremeció, pero dice que al final permaneció. En cambio, la vida o la casa del hombre necio, cuando sufrió lo mismo, el mismo acontecimiento, ¿qué le pasó? Fue grande su ruina. Se derrumbó. Grande fue su pérdida. Puede haber 2 personas viviendo la misma circunstancia y enfrentándola de manera distinta. Todo lo que nos pase, si tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, si la palabra de Dios está en mi mente, en mi corazón, cualquier cosa que venga a mi vida será pasajera. No me va a derribar, no me va a alejar de Dios, porque estoy cimentado en su palabra. Pero la gente que hoy viene y mañana ya no, y poquito le sopla el viento, y poquito se moja, y dejan de seguir a Jesús, habían edificado su casa sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia entre una roca y la arena? Que no puedes construir cimientos. Están hechas del mismo material, ¿eh? La arena son piedritas, ¿no? Pero ¿cuántas piedras hay en la arena? Muchas. ¿Y cuántas son sólidas? ¿Cuántas pueden resistir? ¿Cuántas aguantan el peso? Ninguna. Cuando tú no fundamentas tu vida sobre la palabra de Dios, que es la verdad, la estarás cimentando sobre puras mentiras, ideologías, conceptos, supersticiones, modas, todas pequeñas e inestables. Tu casa necesita la palabra de Dios. Tu familia necesita la palabra de Dios.
tú mismo necesitas la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en ti, no estará en tu casa. Y si no estará en tu casa, no será bendecida ese hogar. Si tú supieras cuántos consejos me piden a la semana las personas, porque las cosas en su casa no marchan bien, y el consejo siempre es el mismo: acércate a Dios, congrégate, lee la Biblia y ora. ¿Siempre lo mismo? Sí, siempre lo mismo, porque es el ABC de la vida cristiana, porque esa es la roca que es Cristo, es acercarnos a su palabra y conformarnos de acuerdo a su palabra. Cuando en un hogar los esposos, los dos, ponen por prioridad la palabra de Dios, ¿qué los puede detener? Nada. Porque esa unión de dos personas que ponen a Dios como prioridad se convierte en un cordón de tres dobleces. Pero cuando uno de los dos quita a Dios de su vida, ¿cómo va a estar ese matrimonio? Porque la Biblia dice que una casa dividida no prospera. Fíjate qué tremendo. En un asunto de dos, basta con que uno ya no quiera nada para que la casa caiga, porque es un reino dividido. Si en una casa los hijos son temerosos de Dios, ¿será una casa sólida? Por supuesto, porque ellos estarán sujetos a la voluntad de sus padres y serán la honra de sus padres. Pero ¿qué pasa cuando los hijos son necios y no ponen en práctica la palabra de Dios? Dice que avergüenzan a sus padres, son la afrenta de ellos. Si yo llevo la palabra de Dios a mi casa, eso va a bendecir, eso va a traer la bendición. Pero si yo no estoy llevando la palabra de Dios a mi casa, estoy haciendo lo contrario. Lejos de bendecir mi hogar, lo estoy maldiciendo. Por más buenas intenciones que yo tenga, si no es la palabra de Dios lo que yo hablo, pienso y vivo en mi hogar, yo estoy destruyendo mi casa y a los que están dentro de ella. Por eso Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Y nadie prende una lámpara para esconderla abajo de la cama, sino que la pone en un lugar bien alto para que alumbre a todos los de la casa. Mis amados, ustedes son esas lámparas que tienen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser entendida y vivida por ustedes, para que entonces la expliques y le enseñes a los demás y así los alumbres. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren la palabra de Dios en su casa? Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permites. Deja ahí tus cosas, cierra tus ojos para que no te distraigas y medita por un momento. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu hogar? ¿De qué se habla en tu casa? ¿Cuál es la fuente por la cual se toman decisiones? Las reglas que están establecidas en tu casa, ¿basadas en qué están? Las tradiciones. ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Cómo administras los recursos? Los casados, mujeres, ¿cómo tratas a tu marido? Maridos, ¿cómo tratas a tu esposa? Todos los que somos hijos, ¿cómo nos conducimos hacia nuestros padres? Y los que son padres, ¿cómo guías a tus hijos? Debemos dejar de actuar por nuestras ideas, por modas, por supersticiones. Eso es arena. No soportan el peso de una vida, ni las tormentas. Pero la palabra de Dios, Jesús, que es nuestra roca inconmovible, sostiene a cualquiera, sin importar qué tan grande sea la adversidad. Bendito Señor, hoy en esta noche, Padre mío, yo quiero pedirte perdón junto con mis hermanos por cada vez que hemos sido negligentes y no hemos llevado tu palabra a nuestra casa, que la hemos tratado como usa, con irreverencia, como si fuera cualquier cosa. Perdónanos, Señor,
porque no hemos puesto tu palabra en nuestro corazón, porque no está en nuestra mente, porque no sale de nuestra boca, porque no estamos buscando enseñar a otros, porque no estamos destinando nuestra vida a aprender más de ella. Y así solo maldecimos nuestra existencia y a los que nos rodean. Perdónanos, Señor. En esta noche ayúdanos a llenarnos de ti, de tu presencia, de tu palabra, a llevar con nosotros tu bendita palabra y llevarla a nuestra casa y enseñarla a nuestros hijos y hablar de ella en la mañana y en la tarde, cuando nos despertemos y cuando nos acostemos, cuando estemos sentados en la casa y cuando salgamos a caminar. En todo tiempo hablemos tu palabra con pasión, con denuedo, con amor, para enseñar a otros. Jesús, permítenos ser la luz del mundo, comenzando a ser la luz de nuestra casa. Permítenos alumbrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a la gente que integra nuestro hogar y nuestra familia. Que el arca del pacto esté en nuestro hogar, que el testimonio y tu ley nos llenen, nos transformen, como consecuencia nos bendiga. Bendice nuestras casas, Señor. Llévanos a la unidad, al amor. Quita los pleitos y las divisiones. Vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Restaura los matrimonios. Restaura las relaciones entre hermanos. Señor, alcanza a nuestra familia, que no se pierdan, que los que aún no te conocen te puedan conocer, que aquellos que se alejaron vuelvan en sí y regresen a tus pies. Hoy oramos, Padre, para que tu palabra esté en cada hogar, para que tu palabra sea predicada en cada casa y principalmente para que vivamos de acuerdo a esa palabra, para darte gloria, para darte honra, porque solo tú eres digno. Te lo pedimos, Padre, que tengas misericordia de cada hogar en esta noche, y que cuando regresemos a nuestra casa no volvamos vacíos, sino regresemos con el fuego de tu Espíritu, con esa verdad que nos hace libres para amar a nuestra familia y enseñarlos en tus caminos. Por favor, Padre, que tu palabra esté en cada hogar y que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.